Bendiciones a todos, Dios me los bendiga en el nombre santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente le quiero dar las gracias al Señor Jesucristo por regalarnos una semana más, un domingo más, de estar aquí listos, atentos para escuchar el santo mensaje que Él envía desde lo alto para usted y para mí, en el nombre santísimo del Señor Jesús. Palabra que nos edifica, palabra que nos redarguye, palabra que nos cambia de nuestro interior y hace reflejarlo en el exterior. Palabra que saca todas las tinieblas de dentro de nosotros y las reemplaza con luz verdadera, con luz bella. Palabra que hace correr ríos de agua viva dentro de nosotros. Por tanto, el que tenga oídos para oír, ruégale a Dios que Dios se los abra y pueda entender y escuchar el mensaje que Cristo Jesús tiene para su vida en este día. Y el mensaje que Cristo Jesús tiene para usted, el mensaje que Cristo Jesús tiene para mí, es un mensaje para que usted pueda ver el grandísimo amor de Dios que tiene por usted. Es un mensaje para que usted pueda ver y entender cuánto verdaderamente usted le importa a Dios, cuánto yo le importo a Dios, que Dios se preocupa porque nosotros estemos bien, que Dios se preocupa porque nosotros vayamos bien en su camino. Pero por eso Él nos ha dado su palabra, que dice: confiad, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, pues yo he vencido al mundo. ¿Qué le está queriendo decir? Confía en mí. Confía en mí, le dice el Señor, porque Él no quiere ver a su iglesia afligida. Él no quiere ver a sus escogidos atemorizados. Él no quiere verlo a usted viviendo su vida día tras día en tinieblas, atribulado por problemas. Porque Él le dice: problemas sí van a llegar a tu vida, pero confiad, pues yo he vencido al mundo. Sí vas a estar en medio de tormentas en tu barquita, en medio del mar en ocasiones. Y aunque se vea que tu barca se va a hundir, confía, pues yo llego a ti caminando sobre las aguas y te puedo salvar. Yo te puedo guardar, yo te puedo cuidar, dice el Señor. Confiad en mí, dice el Rey. Confiad en mí, pues yo he vencido al mundo. Pero el problema es este. El problema es este: que solamente decimos amén y gloria a Dios cuando estamos en la iglesia. Pero cuando te encuentras en la tribulación, cuando te encuentras en el problema, ¿confías en Dios? ¿Clamas a Dios? ¿Esperas en Dios? ¿Por qué se abate tu alma cuando estás en diversas pruebas y tribulaciones? Cuando Dios ha dicho en su palabra que Él no va a permitir que venga prueba a nuestra vida que no podamos resistir, que juntamente con la prueba Él proveerá la salida de esa prueba. Pero ¿cuántos lo creen? Ahorita tal vez me esté diciendo amén, ahorita tal vez esté diciendo gloria a Dios, pero cuando la prueba viene, ¿confía usted en Dios? ¿Confía usted en Dios? Cuando viene la tribulación, ¿espera usted en Dios? Cuando todo está oscuro, cuando hay puras tinieblas, cuando hay pura tormenta, cuando hay olas aquí, hay olas allá, viento aquí, viento allá, mal ahí, mal allá, ¿confía usted en Dios? ¿Confía usted en Dios? La triste realidad es que la mayoría de la humanidad no lo hace. Porque por eso es que el hombre cae. Cuando viene la tribulación, yo ya no puedo seguir a Cristo. Cuando vienen los problemas, yo ya no puedo seguir a Cristo. La triste realidad es que la mayoría de la humanidad no cree en Dios cuando está en medio de la prueba. No confía en Dios cuando está en medio de la tribulación. Pero déjeme decirle algo. Y el que tenga oídos para oír, oigan el nombre del Señor Jesucristo. Porque nosotros siempre solo pensamos: que Dios me ayude a mí, yo aquí, yo allá, yo esto, yo lo otro. Pero cuando usted no confía en Dios, ¿cuál es el mensaje que usted le está dando a Él? La triste realidad es que la mayoría de la humanidad y de los cristianos que dicen ser hijos de Dios no confían en Dios. Confían en Dios mientras están en la iglesia, rodeados de todos sus hermanos y hermanas. Y mientras la predicación esté fuerte, digo amén, digo gloria a Dios, Cristo vive.
pero en medio de la tormenta no puedes confiar en Él. No puedes esperar en Dios. Tu alma se abate. Ahora contésteme esto. ¿Cuál es el mensaje que usted le está enviando a Dios con eso? Cuando Él le dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, pues yo he vencido el mundo. Pero más tarde usted viene afligido, y usted anda afligido que usted ya no puede seguir a Dios por la aflicción que siente en su alma. ¿Cuál es el mensaje que usted le está dando a Dios? Yo sé, Señor, que tu palabra dice eso, pero verdaderamente yo no lo creo. Tú dijiste que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos en ti, pues tú has vencido el mundo. Pero yo dije amén en la iglesia, yo lo creía en la iglesia, pero hablando aquí, la realidad es esta, Jesús. Yo estoy en medio de esta tormenta, yo no veo salida, yo no veo ayuda en nada. No, Señor Jesús, si hubieses querido salvarme, ya me hubieses salvado. Si hubieses querido ayudarme, ya me hubieses ayudado. Ese es el cristiano de hoy en día. Aunque usted se haga, no puede ser que haya gente así. Le digo que hay de estos y mucho peor. Tal vez usted sea uno que no confía en Dios, y por eso Dios le trae esta palabra, para que usted sepa bien qué es lo que usted está diciendo. Porque lo que vale para Dios no son las palabras, pues Él mismo dice: no todo el que me dijere Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El reino de los cielos no es de los oidores. El reino de los cielos no es de los que pueden hablar y hablar y hablar y hablar palabras bien elocuentes. El reino de los cielos es de los hacedores. ¿Y de cuáles hacedores? Los que ponen su palabra por obra, los que confían en el Señor en medio de la tormenta, los que están con el Señor en medio de la tribulación, los que confían en el Señor en medio de la enfermedad, tribulación, tristeza, pobreza. Esos son los que llegarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si usted no confía en el Señor en medio de la tribulación, si usted no confía en el Señor cuando todo le va mal, ¿cuál es el mensaje que usted le está diciendo al Señor Jesucristo? Usted le puede decir: Señor Jesús, yo confío en ti, pero sus hechos dicen lo contrario. Señor Jesús, tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones, pero corres al mundo antes de correr a Dios para tu auxilio. Digamos amén. Digamos gloria a Dios. Digamos Cristo vive. Porque aquí estamos para escuchar la verdad de Dios, no para engañarnos. No estamos aquí para engañarnos. Queremos subir al cielo, sí o no. Supongo que todos, ¿correcto? Esa es la meta final. Esa es la meta final que todos tenemos. Pero os digo que tú no llegarás al cielo si tú nunca pones por obra la palabra de Dios. Y si tú no confías en Él, si tú no confías en Él, ¿cómo esperas llegar al cielo? Si tú no esperas en Él, ¿cómo esperas llegar al cielo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Cristo vive? Y esa, como os he dicho, es la triste realidad del ser humano, que solamente confía en Dios cuando todo va bien, que solamente confía en el Señor mientras todo va perfecto, que solamente confía en el Señor mientras está en la iglesia, que solamente confía en el Señor mientras está la palabra, que solamente espera en el Señor y dice: amén, es cierto, voy a esperar en el Señor mientras está el servicio. Pero nada más termina el servicio, ya toda esa fe se fue, ya toda esa fuerza se fue, ya toda esa esperanza ya no está. ¿Qué le está diciendo usted a Dios? ¿Cuál es el mensaje? Pues el Señor claramente dice que lo que a Él le importa, que lo que a Él le habla son sus hechos, no sus palabras. Él mismo dice: no todo el que me dijere Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? No son sus palabras que usted le diga: Diosito, yo confío en ti. Oh Señor Jesús, yo espero en ti. Son sus hechos los que hablan. Son sus hechos. ¿Sabe qué habla? Tener paz en medio de la tormenta. No solo porque sea una alabanza muy hermosa, sino que verdaderamente usted pueda tener paz en medio de la tormenta. ¿Qué le dice eso el Señor Jesús? He ahí mi hijo, he ahí mi hija, que mire todo lo que está pasando a su alrededor.
pero mira, tiene paz. En una situación que muchos estarían bien afligidos, mi hijo o hija tiene paz. Pero ¿y por qué tiene esa paz? Porque confía en mí, va a decir el Señor. Porque confía en mí, va a decir el Señor. Pero póngale al otro lado de la moneda. ¿Qué cree usted que siente el Señor? Que mire a sus hijos e hijas afligidos en las tribulaciones de esta vida. ¿Qué cree usted que le dice ese maldito demonio que nos acusa día y noche? Y dicen que confían en ti. Mira, hace media hora estaba yo ahí terminando el culto, iba y decía que confiaba en ti. La palabra de este día se trataba de confiar en el Señor. Y ese dijo: yo confío en el Señor. Pero mira, media hora después, mira Jesús, yo no confío en ti. Él no confía en ti. ¿Qué cree usted que es el mensaje que el Señor Jesús está recibiendo? ¿Cómo cree que Dios se siente? Siempre nosotros nos preocupamos de cómo me siento yo, cómo es el camino de Dios, cuál es la conveniencia que Dios me da a mí, de qué manera Dios me hace sentir a mí. Pero usted nunca se ha pensado cómo se siente Dios de usted. Usted nunca ha pensado que usted puede decepcionar a Dios, que usted puede darle tristeza a Dios, que usted puede darle vergüenza a Dios, que usted puede hacer hasta que Dios se arrepienta de haberle hecho. Déjeme decirle que Dios se ha hasta arrepentido de haber hecho la humanidad. ¿Por qué? Por buenos, por malos que somos. El hombre es malo. El hombre es inclinado a la maldad. El cristiano en los caminos del Señor siempre dice: ¿cómo me siento yo en la iglesia? ¿Cómo me siento yo en la iglesia? ¿Cómo Dios me hace sentir a mí? Pero nunca se ha puesto a pensar cómo usted hace sentir a Dios. ¿Usted cree que Dios no siente orgullo en sus hijos e hijas? Y también vergüenza en decir: y dicen que ese es mi hijo e hija. Mire, cuando Satanás subió al cielo y el Señor le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay nadie como él sobre la faz de la tierra. El Señor se sentía orgulloso de su siervo Job. Pero ¿qué dirá de usted? ¿Qué dirá de usted que ni confía en él? ¿Qué dirá de usted que el primer dardo de Satanás usted está temblando? ¿Qué dirá de usted? No crea mi palabra. No crea mi palabra, aunque yo tantas veces se lo he dicho. No crea mi palabra. ¿Usted cree que Dios se siente orgulloso? ¿Usted cree que Dios se siente contento con usted, que usted no crea en Él? Para esto estamos aquí, para ver la realidad, para reflejarnos en nuestras propias vidas y darnos cuenta en qué estamos mal. ¿Cuál es el mensaje que usted le está dando a Dios? ¿Le está dando usted ocasión para que Él sienta orgullo? ¿O le está dando usted ocasión para que Él sienta dolor en su alma? Porque déjeme decirle, no hay nada peor que el que usted le esté diciendo la verdad a alguien, que usted esté queriendo hacerle bien a alguien y que lo tomen a usted por el malo, lo tomen a usted por el mentiroso, lo tomen a usted por el engañador, lo tomen a usted como alguien que no cumple promesas, cuando el Señor le ha dicho: confiad, pues yo he vencido el mundo. Pero usted no confía en Él. ¿Cuál es el mensaje? Si Dios te dice confiad y tú no confías en Él, ¿qué es lo que estás diciendo? Mira, dice confiad, pero yo no confío en Él. Yo no confío en Él porque pues, no cumple promesas. ¿Qué le está diciendo usted a Dios cuando Dios le dice confiad en mí y usted no confía en Él? ¿Cuál es el mensaje que usted verdaderamente le está dando a Dios? Aunque usted diga yo confío en ti, usted le está diciendo que Él es un mentiroso. Usted no está confiando en su palabra. Usted no está esperando en el poder que Él tiene para guardarle. ¿Cuál es el mensaje que usted le está dando? Por tanto, el que confía en Él en la tribulación, ¿qué le dice a Dios? Señor, yo sé que tú eres verdadero, y yo sé que aunque 1000 caigan a mi alrededor, yo confío en ti. Yo sé que aunque 1000 veces yo caiga,
tú me levantarás. Y aunque se vea, Jesús, que yo voy a ser destruido, yo confío en ti, porque todo lo que pasa, pasa para bien para los que temen al Señor. Yo confío en ti, Señor Jesucristo. Usted le está dejando saber al Señor que usted verdaderamente confía en Él. ¿Por sus palabras? No, no por sus palabras, por sus hechos. ¿Cuál es el mensaje que usted le está dando a Dios? Póngase a pensar cómo Dios se siente. Ya no piense en usted. Ya no piense en cómo Dios me hace sentir a mí. Piense en cómo usted hace sentir a Dios. Yo he dicho muchas veces, y a veces en conversaciones con la amada hermana pastora, hablamos de este punto y llegamos a concordar en algo que verdaderamente a veces a uno se le cae la cara de vergüenza con Dios por la manera que el ser humano es con Él. Yo he llegado a decirle a Dios: Señor Jesús, siento vergüenza de ser un ser humano por la manera que el hombre se comporta contigo. Ver esos que dicen que eran tus hijos, ver esos que dicen que confiaban en tu nombre, ver esos que dicen que esperan en ti, y verlos allá afuera en el mundo con su padre el diablo, pero llenándose la boca diciendo que esperan en el Señor. Yo muchas veces he sentido una profunda vergüenza con el Señor, que el hombre ya de por sí es un mal agradecido con el Señor, ya de por sí es malo con el Señor. Pero déjeme decirle que hay casos a casos de gente que toma la sangre de Cristo en vano, que hay gente que solo habla de Dios para blasfemar, que yo siento una profunda vergüenza con el Señor Jesús. Pero ahora, ¿cómo cree que el Señor se siente al ver todos estos casos? Si escrito está que de todo lo que Dios ha hecho, de nada se ha arrepentido. De lo único que se ha arrepentido es de haber hecho al hombre. Es de haber hecho al hombre. ¿Qué sentir habrá sentido el Señor? Analicemos ese punto y entremos. Para que Dios se haya arrepentido. Usted, cuando se arrepiente de algo, usted dice: ¿y para qué fui a hacer eso? ¿Y para qué hice lo otro? A veces hablan personas y dicen: ¿te acordás cuando andabas con el fulanito? O cuando andabas con la fulanita. Ay, Dios mío, me arrepiento de eso. Yo me arrepiento. Qué tiempo más vergonzoso ese. Yo ya ni quiero hablar de eso. Me arrepiento de haber tenido una relación con esa persona. Nos arrepentimos nosotros como seres humanos de nuestros actos. ¿Y qué pasa cuando nos arrepentimos? Nos da vergüenza lo que hicimos. Nos da vergüenza. Gente que tal vez era ladrona en un tiempo y hoy ya no lo son, dicen: me arrepiento de haber sido ladrón. Qué vergüenza. Qué vergüenza. No, me arrepiento de haber sido ladrón. Eso nunca lo hubiera hecho. ¿Qué sentir sintió Dios cuando se arrepintió de haber hecho al hombre? ¿Usted cree que Jesús estaba contento de haber hecho al hombre? Ay, qué bonito el hombre, y por tan bonito que me sirven, me arrepiento de haberlos hecho. No tiene lógica. No tiene lógica. ¿Qué fue lo que causó al Señor arrepentirse de haber hecho al hombre? Ver cómo el hombre no era inclinado hacia Dios. Ver cómo el hombre era inclinado hacia la maldad. Ver cómo el hombre, no importando que tanto Dios intentaba hablar con él, intentaba hacerlo vivir conforme a sus caminos, veía que el hombre siempre seguía hacia el camino del mal. Veía que el hombre era malo, veía que el hombre no era bueno, veía que el hombre no quería vivir conforme a sus leyes, mandamientos, estatutos. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Usted cree que el Señor Jesús estaba contento en ese momento que Él se arrepintió de haber hecho al hombre? ¿Usted cree que eran buenos sentires lo que Él sentía para decir: yo me arrepiento de haber hecho al hombre? ¿Usted cree que Jesús estaba contento con la humanidad
de ninguna manera. De ninguna manera. Estaba decepcionado. Estaba decepcionado que su creación no podía amarle y seguirle a él. Estaba triste que el hombre no podía creer en él. Son estos los sentires que usted quiere que Dios tenga hacia usted. Pero cuánto amor cree que Dios nos tiene, que aún él arrepintiéndose de haber hecho el hombre, todavía estamos aquí. Todavía nos está dando otra oportunidad. Y que el hombre todavía siga arruinando y arruinando y arruinando esa oportunidad que Dios nos ha dado. ¿No cree que es ocasión para una gran profunda tristeza para Dios? Una gran profunda tristeza aún para decir: los que dicen que me siguen no pueden seguirme como yo les he mandado. Los que dicen que son mis hijos no confían en mí, aunque yo ya les he dicho que confíen en mí. Los que dicen que me siguen no esperan en mí, aunque dicen que me esperan, pero no esperan en mí. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. ¿Cuánto nomás cree usted que Dios se siente alegre con el hombre cuando el hombre hace su voluntad? ¿Cuánto no cree usted que Dios se alegra? ¿Cuánto no cree usted que el Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, se alegra cuando Él ve que el hombre cree en Él? Cuando Él ve que el hombre espera en Él. Cuando Él ve que el hombre confía en Él. ¿Cómo no cree usted que Dios se alegra dentro de sí? Dios se alegra al ver que hay seres humanos que verdaderamente somos capaces de confiar y esperar en Él. Pero déjeme decirle algo, que en las Sagradas Escrituras hay en múltiples ocasiones que nosotros podemos ver la frustración del Señor Jesucristo en ver que el hombre no creía en su palabra, al ver que el hombre no creía en la verdad que Él les estaba diciendo, al ver que el hombre no podía confiar en lo que Él les decía. ¿Cuántas veces el Señor hemos escuchado en la palabra que dice: de cierto os digo? ¿Qué le está tratando de decir? Le está diciendo: te estoy diciendo la verdad, no te estoy diciendo una mentira. Verdaderamente lo que estoy a punto de decirte es una verdad, no es una mentira. Os estoy diciendo la verdad. ¿Cuántas veces el Señor Jesús dijo eso? De cierto os digo. Pero ¿por qué Él tenía que decir verdaderamente te estoy diciendo la verdad? Porque el hombre no creía. Y el hombre aún no cree en Él. Te estoy diciendo la verdad, dice el Señor Jesús. Confiad en mí, pues yo he vencido al mundo. Te estoy diciendo la verdad. Confía en mí. ¿Cuántas veces podemos ver, como ya os dije, la frustración del Señor Jesucristo al ver que el hombre no cree? Él en su humanidad, en ese velo de carne en que Dios mismo entró, podemos ver que en su humanidad Él se frustraba. Él te enseñaba el dolor que Él sentía y cuánto la humanidad le importa. Porque el Señor Jesús en tantas ocasiones decía: te estoy diciendo la verdad. Te estoy diciendo la verdad. Estoy intentando a que entiendas que te estoy diciendo la verdad. No te estoy engañando. ¿Cómo cree que el Señor Jesús, cuando les estaba hablando a las multitudes, hasta en una ocasión se detuvo y dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Usted cree que Él estaba contento? ¿Usted cree que Él estaba diciendo: están entendiendo todo lo que yo les estoy diciendo? ¿Están confiando en mí? ¿Reconocen que yo soy Dios? ¿Usted cree que el mensaje que el hombre le estaba dando era que creemos en ti? Cuando Él mismo dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? En medio de lo que Él estaba hablando, en medio de lo que Él les estaba explicando quién Él era, Él veía y miraba que solamente agarraban la palabra para enojarse más con Él. Salía de sus labios una profunda frustración
Y esto es lo que Dios quiere que usted vea: cómo Él se siente, cómo Dios se siente cuando usted no confía y pone su palabra por obra, cuando usted no crea lo que Dios le ha dicho. ¿No cree usted que es frustrante usted estarle hablando a alguien y hablándole y hablándole y hablándole y explicando y explicando y explicando y que no le entiendan? Que usted está tratando de decirle a alguien la verdad y les está diciendo y diciendo y diciendo a su lado y que no le crean. ¿No cree que es frustrante? Por eso el Señor Jesús dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no queréis escuchar mis palabras? Y ahí era donde el Señor Jesús en su humanidad les decía: no me podéis escuchar porque vuestro padre es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio. Pero a mí no me creéis porque te digo la verdad. Que les estaba diciendo, que le estaba diciendo la verdad, pero en Él no podían creer. Así como usted no puede creer en el Señor, así como usted no puede creer en el Señor, no haga que Dios se frustre, porque a Dios a usted le ama y a Dios le duele ver que el hombre vaya en camino de abismo, ver que el hombre vaya en camino de perdición. A Dios le duele ver a su creación amada optando por el mal. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no queréis escuchar mi palabra? Y a mí no me creéis porque os digo la verdad. A mí no me creéis porque os digo la verdad. Imagínense qué frustración, Él diciendo la verdad, Él revelando quién Él era. Pero nadie quería escucharle, nadie quería entenderle. ¿Cuántas veces Él le dice a usted quién Él es para en su vida? ¿Cuántas veces Él le dice: confía en mí? ¿Cuántas veces Él le dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo? Pero usted no le cree. ¿Qué usted cree que dice el Señor? ¿Por qué no entendéis mi palabra? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? El hombre a Dios solamente le ha causado dolor tras dolor. Déjeme decirle, amado hermano y amada hermana, que en este día vamos a ir a una historia conocida por muchos, pero una historia que nos habla de la magnitud del dolor que nosotros como seres humanos, creyentes en Dios supuestamente, le podemos causar a Él con nuestra incredulidad, con nuestra falta de fe. La gran suma de sección que le podemos causar a Él al saber que su pueblo, quien supuestamente son sus hijos e hijas, no confían en Él. La palabra del Señor Jesucristo nos narra en el libro de San Juan, capítulo 11, de la ocasión en que el Señor Jesucristo levantó a Lázaro de entre los muertos. Una historia muy conocida por absolutamente todos, una historia que no es nueva para nadie, pero en este día le vamos a escudriñar para ver qué nos dice el Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Déjeme explicarle la situación de qué es lo que estaba pasando. Lázaro, el hermano de María y Marta, estaba enfermo, pero mientras él aún vivía, María y Marta enviaron mensajeros al Señor Jesucristo diciéndole: Lázaro, el que amas, está enfermo. Esto era ellas pensando que el Señor Jesús se iba a levantar y ir de camino hacia Betania para ir y ayudar a Lázaro mientras él aún vivía y sanarle. Esto era lo que ellas esperaban, porque ellas tenían fe que Jesús le podía sanar. Ellas creían en el Señor Jesús, que Él le podía sanar mientras Lázaro estaba vivo. Mientras Lázaro estaba vivo. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor Jesucristo?
que cuando llegaron a decirle al Señor Jesús lo que estaba pasando, que Lázaro estaba enfermo, para hacerles una historia larga corta, el Señor Jesús se quedó 2 días más aún en el lugar donde él estaba, antes de ir hacia Betania, a donde estaba Lázaro. Pero para la hora que el Señor Jesucristo iba llegando a Betania, iba llegando a donde estaban Marta, María y Lázaro, Lázaro ya había muerto. Y dice la palabra que Marta, al escuchar que Jesús venía, corrió y se dio prisa hacia él. Y esta es en la ocasión que ella le dijo, lo primero que le dijo cuando llegó: Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Un momento, Marta, pero tú mandaste mensajeros a Jesús porque tú esperabas que Jesús podía sanar a tu hermano, ¿correcto? Sí. Pero si sabías que Jesús puede sanar a tu hermano, ¿cómo también no puedes ponerte a pensar que Jesús puede hacer que tu hermano resucite de entre los muertos? Ahí ya no. Ahí yo ya no puedo confiar, porque el hombre cree que solamente puede confiar en Dios en las cosas pequeñas. Oh no, yo confío en Dios que Él me va a ayudar a salir de este problemita que tengo. Ay no, pero este gran problemón que tengo, Dios no me puede ayudar. Yo no confío en el Señor para eso, Él no me puede ayudar. Pero Marta y María obviamente habían mandado a pedirle al Señor Jesús que viniera, porque ellas esperaban que Él les iba a sanar a Lázaro, pero no podían creer en que Él podía resucitar a Lázaro. Porque cuando Marta vino al Señor Jesús y le dijo: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, el Señor Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Le dijo el Señor Jesús: como no te preocupes, tu hermano va a resucitar. Pero ella le dijo: yo sé que resucitará en el día de la resurrección. No, Marta, no es eso lo que te estoy diciendo. Yo voy a levantar a tu hermano. Y ese es en el momento que el Señor Jesús le respondió y le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto, Marta? Le dijo el Señor Jesucristo: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Así como nos dice tantas veces a nosotros: confiad en mí, confiad en mí. Toda tribulación que venga a tu vida, porque Dios ya ha considerado que esa tribulación tú la puedes pasar. Es que Dios ya sabe que esa tribulación la puedes pasar. Y no vendrá tribulación a nuestras vidas que no la podamos sobrepasar, y que Dios no ponga una puerta de salida. Juntamente con la tribulación, Él pondrá la salida. Pero cuando estamos en la tribulación no creemos, así como Marta y María, que solamente creían que Jesús podía ayudarles mientras Lázaro estaba vivo. No creían que Él también podía ayudarles cuando todo se veía perdido. Pero Marta vino y le dijo: Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero Marta, tú sabes que yo soy la vida, yo soy la resurrección. Marta, tu hermano vivirá. Póngase en la situación. Lázaro lleva 4 días de muerto, y el Señor Jesús le está diciendo: tu hermano vivirá. Nosotros hoy en día decimos: ¿y cómo no pudo creer? Yo la misma pregunta le hago a usted: ¿cómo usted no puede creer en que Dios está con usted en sus diversas pruebas y tribulaciones? ¿Cómo usted no puede creer que Dios le guarda? ¿Cómo usted no puede creer que Dios está con usted y le guarda y le aparta de todo mal? Igual que Marta y María, que no creían en Él, que creían que Dios le podía ayudar solamente hasta un cierto punto. Y el Señor Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto, Marta? ¿Crees esto, Marta? Sí, yo creo. Así como en la iglesia muchas veces Él le dice: Dios está con usted, y usted dice: amén, gloria a Dios, amén, Cristo vive, amén, aleluya. Pero a la hora usted no cree. A la hora usted no confía en el Señor. ¿Crees esto, Marta? Le dijo. Amén, si yo creo, Señor. Amén, si yo creo, Señor, que mi hermano vivirá, pero resucitará en el día de la resurrección. Marta, no es eso lo que Dios te está diciendo. Él te está diciendo: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Y con esto arrancamos y empezamos en el libro de San Juan,
capítulo 11 y versículo 28 nos dice así. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. Todo va bien hasta ahorita, ¿verdad? Leamos lo que dice el próximo versículo. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermana. Otra también que venía echándole la culpa al Señor Jesús y diciéndole: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tengan mente, ya se había encontrado con Marta el Señor Jesús, y Marta le había dicho: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el Señor Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto, Marta? Sí, yo lo creo. Pero la hora de la hora no lo podían creer. ¿Por qué? Porque estaban dudando del Señor Jesucristo. Estaban dudando que Él era la resurrección. Estaban dudando que Él era la vida. Estaban dudando en que las palabras que Él decía eran verdad. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y aquí está el punto. Aquí está el punto que quiero que usted entienda en el nombre del Señor Jesucristo. Que toda la palabra, todo lo que se ha dicho hasta este punto ha sido para traerle a usted, para que tenga el entendimiento, para entender lo que Dios está a punto de decirle. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y nos dice el versículo 35: Jesús lloró. Jesús lloró. Profundicemos aquí en este punto. Profundicemos aquí en este punto y veamos qué es el significado detrás de este versículo. El significado de este versículo no es que usted diga: es el más corto en la Biblia, o es uno de los más cortos de la Biblia. Este versículo tiene un significado tan profundo que el hombre por naturaleza no lo puede entender. Este versículo tiene un significado tan pero tan profundo que cada vez que el hombre lo lee, no siendo guiado por el Espíritu de Dios, se lo salta rápidamente y no mira el gran mensaje que Dios le está dando a la humanidad. Con dos palabras: Jesús lloró. ¿Por qué lloraba Jesús? Leamos el 33. Jesús entonces, al verla llorando, espérate, María, ¿y no estás supuesta tú a estar confiando en mí? Marta, ¿no estás supuesta tú a estar confiando en mí cuando te acabo de decir que tu hermano resucitará? Cuando te acabo de decir que yo soy la resurrección, que yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué haces llorando? ¿No crees en mí? ¿Crees que es pura mentira lo que os he dicho? Jesús entonces, al verla llorando, ¿a quién? A María.
al ver llorando a María, al ver llorando a todos los judíos, de seguro Marta también estaba llorando. Pero ¿cómo puedes estar llorando cuando Cristo Jesús ya te acaba de decir que Él es la resurrección, que Él es la vida, y todo aquel que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá? ¿Cómo puedes llorar? ¿Cómo puedes dudar de Jesús? Así como tú puedes dudar de Él, así como tú no puedes confiar en Él, así como tú cuando viene la tribulación a tu vida solamente puedes llorar, lamentar, en vez de postrarte y pedirle al Rey. Palabra de Dios es, palabra de Dios es. Y esa es la revelación de San Juan 11:35, que Jesús lloró no porque Lázaro había muerto, sino porque Él podía ver que todos los que estaban supuestos a estar confiando en Él no confiaban. Jesús lloró no porque Lázaro tenía 4 días de muerto. Jesús lloró porque María, una que profesaba confiar en Él, no estaba confiando en el Señor. Marta, ¿cómo no confías en mí? María, ¿cómo no puedes confiar en mí? Yo soy la resurrección. ¿Por qué sigues llorando? ¿Por qué sigues llorando? Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Todo aquel que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Pero ¿por qué lloras? ¿Por qué lamentas? ¿Crees que te estoy mintiendo? ¿Crees que te estoy mintiendo? ¿Crees que he venido aquí a Betania a simplemente engañarte, a darte esperanzas falsas? ¿Crees que te estoy mintiendo? Dice el Señor. ¿Crees que os estoy tratando de engañar cuando os digo confiad en mí, pues yo he vencido al mundo? ¿Crees que te estoy engañando? Dice el Señor. ¿Por qué no puedes confiar en mí? Y cuando entendemos la magnitud, de lo que Dios nos está diciendo, hasta entonces vamos a poder cambiar nuestra mala manera de vivir. Hasta entonces nos vamos a dar cuenta de cuánto dolor nosotros le causamos a Dios. Porque claro está que Jesús no estaba llorando por la muerte de Lázaro, pues Él es la resurrección, Él es la vida. Nosotros como seres humanos lloramos cuando alguien pasa de esta vida. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el poder para devolverlos. Nosotros no tenemos el poder para decir todo va a estar bien, para mañana el fulanito va a estar vivo de vuelta. Nosotros lloramos en esta vida cuando alguien muere, porque nosotros no tenemos el poder para regresarlos a vida. Jesús sí tiene el poder para regresarte a vida. Entonces, ¿usted cree que Jesús estaba llorando porque Lázaro había muerto? No. Al Señor Jesús no le hacía diferencia levantar a Lázaro de entre los muertos o levantar a Lázaro de su enfermedad. Es el mismo poder. Milagro es milagro para el Señor Jesús. No hay nada difícil para Él. Él no lloraba por la muerte de Lázaro. Él no lloraba porque Lázaro se había muerto y no lo iba a volver a ver jamás. Él no lloraba porque Lázaro ya se había ido de este mundo. Él lloraba al ver la incredulidad del hombre. Él lloraba al ver que no podían confiar en Él. Por eso lloraba. Por eso lloraba. Y este versículo no es solamente para que el hombre diga: oh, es uno de los más cortos de la Biblia, es un versículo de los más pequeños de la Biblia. Pues siendo uno de los más pequeños, es uno de los que más nos habla del amor de Dios. Que cuánto Dios nos ama, que le duele ver que nosotros no creamos en Él. Tanto Dios te ama que Él es movido a lágrimas porque tú no puedes confiar en Él. Que Él es movido y llevado al punto de derramar lágrimas por el hombre, porque el hombre no puede confiar en Él.
Vea lo que Dios nos está hablando. Vea la magnitud de lo que Dios nos está diciendo. Jesús lloró. Jesús lloró. Jesús lloró. Y esto está escrito aquí en San Juan 11:35. Pero yo le aseguro que Jesús, ¿cuántas veces más en su humanidad habrá llorado por la humanidad? ¿Cuántas veces el Señor Jesús le dolía ver el comportamiento del hombre? Como en la ocasión que el Señor Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste? Eso que está diciendo está enseñando que el Señor Jesús siente un profundo dolor dentro de sí. Siente un profundo dolor dentro de él, que él, queriendo hacer el bien, el hombre no dejaba que Dios lo salvara. El hombre no dejaba que Dios le guardara. El Señor quiere salvarnos porque cree que él intenta tanto. Porque cree que él hasta el día de hoy sigue intentando con el hombre, sigue intentando con la humanidad, para tratar de hacerle que caiga en sus cabales y entienda que él solamente quiere el bien para usted, que él solamente quiere salvarle, que él solamente quiere cuidarle, que él solamente quiere guardarle, que él quiere bendecirle. Pero tú no puedes creer en él. No hagas que Jesús llore por ti, porque téngalo bien claro y sépalo bien, que Jesús no lloró porque Lázaro había muerto. Porque, como les dije, nosotros lloramos porque el ser humano no tiene la solución para la muerte. Hasta hay un dicho: para todo hay cura menos la muerte. Y eso, como seres humanos, es verdad. El ser humano no tiene cura para la muerte, pero Cristo Jesús sí tiene cómo solucionar la muerte, pues Él es la vida. Si usted cree que el Señor Jesús, usemos el sentido común, ¿usted cree que el Señor Jesús estaba llorando porque Lázaro había muerto, sabiendo él que no es problema para él levantarlo de entre los muertos? De ninguna manera. Jesús lloró al ver que los que supuestamente creían en él estaban dudando de su poder, y estaban llorando y no confiando en el poder de su fuerza. ¿Cuántas veces usted se encuentra que pone en tela de juicio el poder de Dios y duda de su palabra, cuando el único que es fiel con nosotros es Él? El hombre le es infiel, pero Dios siempre es fiel. Y el hombre, siendo infiel, viene y pone en tela de juicio la palabra de Dios. ¿Cómo usted cree que Dios se siente con la humanidad? Amados hermanos, verdaderamente hablando, humanamente, hasta uno mismo se decepciona con la humanidad. ¿Cómo cree que Dios se siente? El hombre siempre dice y dice y dice: yo no me siento bien en la iglesia, yo no me siento bien aquí, yo no me siento bien allá. Pero ¿quién piensa en cómo se siente Dios? ¿Quién piensa en cuántas decepciones el hombre le ha dado a Dios? ¿Quién piensa en cuánto dolor el hombre le ha causado a Dios? No solamente físico, como el que el Señor sufrió en la cruz del Calvario, y en todos los latigazos que Él sufrió, las apedradas que Él sufrió, las abofetadas que Él sufrió, las humillaciones que le hacían. No solamente físicamente, sino dentro de su ser, que Él, con todo el amor que puede existir, vino a este mundo a salvar al hombre y a decirle que había un refugio para él, que había un Salvador. Pero el hombre no podía creer, el hombre no podía confiar. Jesús lloró por la incredulidad de los que estaban alrededor de él. Porque leamos el 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Pero se conmovió, se estremeció en espíritu, no porque él no podía resucitar a Lázaro. Nosotros, ya les dije, nosotros lamentamos porque nosotros no podemos hacer nada. Nosotros, cuando alguien muere, lloramos y lamentamos. ¿Por qué? Porque nosotros no le podemos traer de muerte a vida. Pero dígame algo: ¿es acaso más difícil para Dios levantar a un muerto que sanar a un enfermo? ¿Es más difícil eso para Él? No.
El Señor Jesús, no es más difícil levantar a un muerto que sanar a un ciego. El Señor Jesús no estaba llorando por la muerte de Lázaro. Estaba llorando porque le dolía al ver que los que supuestamente creían en Él no estaban confiando en su palabra. Porque si hubiesen estado confiando en su palabra, no hubiesen estado llorando. No hubiesen estado llorando. Jesús lloró. Jesús lloró. Como les dije, uno de los versículos más cortos y uno de los versículos que mucha gente solo los lee y los pasa. Pero Jesús tuvo que haber llorado por algo. Tuvo que haber habido una razón por la cual Él lloró. Y la razón era la incredulidad del hombre. La razón era que el hombre no podía creer en Él. La razón era que el hombre no podía creer. Y por hombre digo mujer y hombre, ambos sexos, el sexo masculino y el sexo femenino. Lo que a Él le dolió, lo que a Él le causó su llanto, fue el ver que la humanidad no confiaba en Él. ¿Y por qué sabemos que Él no lloraba por Lázaro? Supongamos aquí en este caso que el Señor Jesús hubiese estado dolido por la muerte de Lázaro, sería porque Él no podía resucitarle. Si el Señor Jesús hubiese estado dolido por la muerte de Lázaro, el Señor Jesús hubiese salido desde el momento que se le dijo que Lázaro estaba enfermo, hubiese corrido a sanarle. Pero ¿qué dijo Él? Veamos lo que dice el versículo 11 del mismo capítulo, una hojita más atrás, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice San Juan 11:11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. El Señor Jesús ya sabía que Lázaro estaba muerto. El Señor Jesús ya sabía que Lázaro ya no estaba vivo. Pero para Él, Lázaro estaba durmiendo, no estaba muerto. Porque ¿qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible para Dios? Y dice el versículo 12: dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús, mire lo que dice el 13: pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Jesús ya sabía, antes de llegar a donde estaba Marta y María, que Lázaro estaba muerto. Él ya lo sabía. Pero no dice que Jesús venía llorando en todo el camino, que venía llorando y lamentándose: ¿por qué no vine antes? ¿Qué nos dice el versículo 14? Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y el 15 dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. Y ahí es donde la palabra sigue, y llegamos hasta el punto en que estamos ahorita, en que Jesús lloró. La palabra nos dice que el Señor Jesucristo dijo: me alegro de no haber estado allí. ¿A dónde? A donde Lázaro. ¿Por qué, Señor Jesús? Para que creáis, dijo el Señor. Para que verdaderamente creáis. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a Él. Mientras Jesús iba caminando hacia Betania, Él ya sabía que Lázaro estaba muerto. Él ya sabía que Lázaro había expirado. Él ya sabía que Lázaro había pasado. Él ya sabía que Lázaro ya no estaba vivo. Entonces me va a decir usted que Él estaba llorando por la muerte de Lázaro, cuando el versículo 15 nos está diciendo que Él se alegró por sus discípulos de no haber estado ahí. ¿Para qué? Porque era malo y quería que Lázaro muriera. No malentienda. Para que pudieran ver y creer más en Él, para que creáis, más vamos a Él. Para que creyeran, para que pudieran ver su mano, para que creyeran en su palabra. Pero cuando llegó, se encontró con un montón de gente que simplemente no estaba confiando en Él. Confiaban que Él podía sanarle, no resucitarle, cuando el Señor Jesús ya les había dicho claramente que Él era la resurrección y Él era la vida. ¿Qué es en lo que usted no está confiando en el Señor? ¿En qué usted está dudando del Señor? ¿En qué usted está poniendo en tela de juicio su palabra? Sea usted que no esté esperando en Él y no crea que Dios le va a ayudar. Sea que tal vez usted está pensando que Dios no puede ayudarle en su problema. O sea que usted está poniendo su palabra en tela de juicio y no quiera creer en quien Él dice que Él es. Sea lo que sea,
que usted no crea en el Señor Jesús, lo que usted crea que es falso del Señor Jesús, usted le está llamando a Él mentiroso y no creyendo en su palabra. Pero déjeme decirle a usted, el único mentiroso que hay, que es padre de mentira, es el diablo. El Señor Jesús dice la verdad. El Señor Jesús, solo verdad sale de Él. Por tanto, creamos a Dios, creamos a Jesús. No crea al mundo, no crea al diablo, crea a Jesús. Y esta es la razón que Jesús lloró, al ver la incredulidad del hombre, al ver la falta de fe del hombre. Jesús lloró. ¿Cuántas veces más el Señor Jesús habrá llorado al ver la falta de fe del hombre? ¿Cuántas veces más el Señor Jesús habrá llorado por nosotros? ¿Cuánto dolor le hemos causado a nosotros cuando no confiamos en Él, cuando no esperamos en Él? Por tanto, abra sus ojos y vea que San Juan 11:35 no es solamente uno de los versículos más cortos, sino uno de los versículos más poderosos, que le deja ver y entrar y conocer más de quién es Jesús y de cuánto nosotros valemos para Él. Porque si no le importáramos, Él no llorara por nosotros. Mire cuánto ha sufrido Cristo Jesús por nosotros, y cuánto más aún lo sigue haciendo sufrir. Por tanto, en el nombre del Señor Jesucristo, despierte, abra los ojos en el nombre del Señor Jesús y deje que la luz de Cristo resplandezca en usted. Y por tanto le vuelvo y le repito, y créalo en el nombre del Señor Jesucristo. Dios te dice a ti en este día, en el nombre de Jesús: no temas, yo estoy contigo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, pues yo he vencido al mundo. Creamos a Dios en el nombre de Jesús. No le cause más dolor. Creamos a Él. No le cause frustración en el nombre del Señor Jesucristo. Creamos a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Porque todo lo que Él dice es verdad, y todo lo que Él habla es verdad. Os estoy diciendo la verdad, dice el Señor. Creed en mí. Creed en mí. Creed en mí, dice el Señor Jesucristo. Confía en el Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amados hermanos, hermanas, amigos y amigas, este ha sido el mensaje de este día. Espero se hayan gozado, espero hayan aprendido algo nuevo en el nombre santísimo del Señor Jesucristo. Y también deseo que haya podido entrar y conocer y ver la belleza del amor de Cristo Jesús que tiene hacia cada uno de nosotros, y que pueda ver cuánto le importamos y cuánto Él quiere salvarnos, en el nombre del Señor Jesús. Jesús lloró, pero que no llore por su incredulidad. Sea lo que sea, sea lo que sea que usted no quiere creer de Él, sea que usted no quiere creer en la unicidad de Dios, sea lo que sea que usted no quiere creer de Dios, créalo. Jesús no miente. Todo lo que Jesús dice es verdad. Si Él le dice que Él está con usted, Él está con usted. Y oiga bien, si Él le dice que Él es Dios, Él es Dios. Si Él le dice que Él es el único Dios, Él es el único Dios. Si Él le dice que Él es el gran yo soy, el mismo de la antigüedad que le habló a Moisés en la zarza ardiendo, Él es el gran yo soy. Toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios es verdad. Recuerde que el Señor Jesús dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no queréis escuchar mi palabra? Cuando Él claramente está diciendo quién Él es.
Por tanto, si vamos a creer a Jesús, vamos a creer todo lo que Él nos dice. Y vamos a confiar en Él en cada momento, a toda hora, a cada instante, en el nombre santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, hasta aquí ha llegado el mensaje de este día. Espero se hayan gozado en el nombre del Señor Jesucristo, y le insto que esté conectándose siempre que haya palabra de Dios, para que usted pueda aprender algo más y verdaderamente estar dispuesto a aprender y a ser un hijo o hija de Dios conforme a las Sagradas Escrituras. Que esté dispuesto a venir a aprender, no usar la palabra de Dios para contienda, sino usar la palabra de Dios para que le edifique y lo haga crecer, lo redarguya, lo redima, y pueda reflexionar en la palabra de Dios y darse cuenta de su mal y poder corregirlo ahora, mientras hay tiempo. Buscad a Dios mientras Él puede ser hallado. Buscadle en tanto que está cercano, en el nombre santísimo del Señor Jesús. Por tanto, no resta nada más que yo les diga, sino que tan solamente que no se olvide de compartir el mensaje con todos sus hermanitos, hermanitas, familiares, amigos, amigas. Que la palabra de Dios pueda llegar a las naciones en el nombre del Señor Jesucristo. Que la semilla del buen pastor pueda regarse en la tierra para que pueda dar fruto en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, ahora les digo que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bendiciones.